Hola, curiosas y curiosos de la historia. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que la egipcia es la cultura antigua que acumula más misterios a sus espaldas, para bien o para mal. No me malinterpretéis, no estoy hablando de misterios a los Giorgio, estoy hablando de cosas que se sabe que existieron hace un tiempo, pero hoy no sabemos dónde están. Y tampoco es que haga falta remontarse muy atrás en el tiempo. Para el tema de hoy, por ejemplo, basta con retroceder menos de 200 años. El caso del paradero del sarcófago de Menkaura. Una historia muy curiosa. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Marc Mateos, un apasionado de la cultura egipcia. Pero antes, si no quieres perderte ningún detalle, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. A finales de septiembre de 1838, la goleta británica Beatrice zarpó del puerto egipcio de Alejandría en dirección a Londres, y a bordo llevaba entre otros muchos tesoros del país del Nilo que se habían, cogidos prestados para decorar las salas del inacabable Museo Británico, el sarcófago de Menkaura, el faraón que Heródoto llamó Micerinos. Menkaura era hijo de Jafra y nieto del grandioso Jufu, también más conocidos con sus nombres griegos Kefren y Keops respectivamente, y a él se le atribuye la tercera pirámide Giza, la más pequeña de las grandes pirámides principales de esa meseta. Estamos hablando de finales de la cuarta dinastía y en aquel momento el poder absolutísimo del faraón ya empezaba a mermar, quizá debido al enorme desgaste social al que se vio forzada la población egipcia en los reinados de Jufu y Jafra para, entre otras cosas, levantar sus gigaenormes pirámides. Pues bien, después de la expedición napoleónica a Egipto a finales del siglo XVIII, la capitulación de sus tropas en 1801 ante el almirante Nelson y la consecuente colonización de Egipto por parte de la corona británica, la presencia de aventureros y, por qué no decirlo, saqueadores en Egipto fue una constante. Personajes tan peculiares como Giambattista Bezzoni o su archienemigo Bernardino Dropetti, de quienes sin duda hablaremos un día con más detalle, campaban a sus anchas etiquetando con sus nombres todo cuanto descubrían en los yacimientos egipcios, como si fueran niños en un patio de colegio pidiéndose sus juguetes favoritos ante sus compañeros de clase. Pensad que la mismísima pirámide de Jafra en Giza se convirtió en testigo eterno de esos piques entre exploradores para ver quién la tenía más grande. Como parte importante del pastel, Giza era un caramelito para aquellos buscadores de tesoros. Las entradas a las grandes pirámides tras siglos de arena y destrozos por la población local, que las usó de canteras para sus casas, estaban intransitables o desaparecidas. Además, el tema de los saqueos llegó tan lejos y las prisas por encontrar artefactos antes que los demás eran tan grandes que llevaron a gente como el coronel Howard Vyse, otro cazatesoros, a dejarse de sutilezas. Así que, sin titubear, ese señor usó dinamita para practicar agujeros en los muros de las pirámides milenarias buscando accesos ocultos. Y es gracias a Vyse que hoy en día podemos ver estas cicatrices tan horribles en la cara sur de la Gran Pirámide. Y si hubiese sabido que las entradas a las pirámides eran siempre en la cara norte, quizás se lo hubiese ahorrado. O está aún peor en la pirámide de Menkaura. Pero como no hay mal que por bien no venga, la llamada arqueología de pólvora de Vyse permitió conocer parte de la estructura interna de la pirámide de Jufu, ya que descubrió las 4 cámaras de descarga superiores sobre la llamada Cámara del Rey, y en la más superior de todas, la llamada Cámara de Campbell, Vyse halló unos graffiti con el nombre de Hnum Jufu, que mencionaban el nombre de uno de los equipos que levantó la Gran Pirámide, los compañeros de Jufu. Hasta ese momento y por la falta de otras pruebas, la única vinculación de la Gran Pirámide con Jufu, el segundo faraón de la cuarta dinastía, había sido únicamente gracias a los textos de Heródoto que, como sabéis, fueron escritos milenios después de que se levantaran aquellas moles de piedra. Y es que el nombre de Heródoto no está del todo limpio en cuanto a la veracidad de sus textos. Por ejemplo, fue Heródoto quien dijo que las pirámides fueron levantadas por esclavos, hecho que hoy sabemos falso, y asignó la tercera pirámide de Giza, la que hoy asignamos a Menkaura, a una misteriosa reina de la sexta dinastía llamada Nitocris, cuya existencia aún se debate hoy en día.
Y ojo, que tampoco mencionó siquiera la gran esfinge de Giza, por lo que algunas personas sostienen que escribió la parte de Giza de su libro Historia de oídas, más que tras una visita real al lugar. Porque, a ver, ¿quién puede visitar Giza y no percatarse de esa enorme estatua? Pero bueno, a lo que íbamos, Howard Weiss fue quien, tras destripar con explosivos la cara norte de la pirámide de Menkaura, logró finalmente acceder a la cámara sepulcral en 1837, y en su interior halló el sarcófago del rey, ya saqueado y vacío, claro está. Al lado, Weiss encontró un ataúd de madera con una momia que fue expuesta en el Museo Británico como si fuera del mismísimo Menkaura, aunque posteriormente la técnica del carbono 14 demostró que ese cuerpo era de un enterramiento del siglo II, más de 2000 años después. En fin, casi aciertan, ¿eh? Bueno, el sarcófago de Menkaura, de una gran belleza, estaba decorado en su exterior con la llamada fachada de palacio y tallado en un único bloque de piedra negra que Weiss identificó erróneamente como basalto, aunque en realidad sería grauwacke, porque los egipcios usaban esa piedra, la grauwacke, para los sarcófagos oscuros, dejando el basalto para suelos y pavimentos. Y bueno, pues en 1838 Weiss puso ese sarcófago y otros objetos en la goleta de la que os hablaba al principio del vídeo, el Beatrice, y mandó el pack hacia Londres. Pero el destino quiso que una tormenta sorprendiera al Beatrice frente a las costas de Cartagena en la provincia española de Murcia y hundiera el navío. Sí, el barco se hundió. Afortunadamente no hubo bajas personales, pero todo el tesoro, todo, el tesoro que transportaba, nunca mejor dicho, se hundió en el Mediterráneo. Sí, hasta hoy no se sabe nada del tesoro. Pensad que en 2008 nuestro amigo Zahi Hawass, del que ya os hemos hablado en bastantes ocasiones en este canal, quiso buscar el Beatrice con la ayuda de National Geographic y también del renombrado oceanógrafo Robert Ballack, quien, entre otros hitos, descubrió los restos del malogrado Titanic en septiembre de 1985. Y claro, todo eso iba a ser un evento. Otro más, pero en 2011 la primavera árabe truncó esos planes de raíz, y aunque aquel no era el primer intento de recuperar el Beatrice y su inestimable carga, al menos 4 misiones desde finales del siglo XIX, todas ellas fallidas por distintos motivos, han intentado dar con el paradero del barco. La penúltima de ellas, en 1995, acabó en dique seco por trabas administrativas de la dichosa burocracia, y en 1997 se llevó a cabo la única misión de búsqueda que llegó a tocar el mar hasta la fecha, aunque con recursos vergonzosamente limitados. Y ahora sí, hasta hoy, el Beatrice sigue esperando en algún lugar bajo las aguas del Mediterráneo a que alguien le encuentre, quién sabe dónde y quién sabe cuándo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Interesante, ¿verdad? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, ya que los leo todos. Y nada, si te ha gustado el vídeo, un buen like, suscribiros y campanita. Os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí. Y nada, estos botones son mis otros canales, para que podáis seguir mis otros canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.